Dios te bendiga, mi amado hermano. Mi nombre es Juan Vázquez, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Sinaí del puerto de San Blas, Nayarit, México. El título del mensaje de hoy es La provisión de Dios en medio de la crisis. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces este precioso versículo se utiliza para referirse únicamente a la provisión de Dios en nuestras necesidades materiales, pero nuestro Dios es un Dios proveedor, no solamente de las cosas materiales, sino principalmente de lo espiritual. Y como dice este versículo, en todo lo que nos falte. Esto también incluye lo espiritual. Y una de las cosas en las cuales muchos cristianos están padeciendo en este momento son tres en específico: fe, paz y esperanza. Y de eso quiero hablar hoy. ¿Cómo nos da el Señor estas tres cosas en nuestra vida? Veamos lo que nos enseña la palabra del Señor. En primer lugar, si lo que nos falta es la fe, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta prueba que todos los cristianos estamos experimentando es una prueba también para nuestra fe. Así que reconozcamos verdaderamente cómo está nuestra fe. Si con sinceridad nos damos cuenta que nos falta fe, ¿cómo suple el Señor lo que nos falta? La fe viene por la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en nosotros crecimiento espiritual. Para crecer en fe no podemos dejar de alimentarnos de la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, no dejemos de leer la palabra del Señor, porque si la dejamos de leer, una de las primeras características que tendría un cristiano que deja de leer la palabra del Señor es desánimo, porque su fe mengua y así padece. Recordemos de que la fe es un elemento del fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, mis hermanos, desarrollamos nuestra fe a través de la comunión que tengamos con nuestro Señor. Así que no se aparte de la lectura de la palabra de Dios y no se aparte de la comunión con el Señor. En segundo lugar, si lo que nos falta es paz, escucha lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, la palabra del Señor dice que Jesús nos da su paz y que nuestro corazón no debe turbarse porque su paz es la que nos llena, y que no tengamos miedo de todo lo que nos pueda suceder. Dice también la palabra del Señor que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero muchas veces nos angustiamos, ¿verdad? El Salmo 69, versículo 17 nos dice: no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. No podemos negar que por las situaciones que estamos viviendo, por las noticias que llegan a nuestra vida y por los riesgos de contagio y todo lo que esto significa, nuestro corazón fácilmente se llena de preocupación y de angustia.
El versículo nos dice que el salmista se sentía angustiado y tenemos que reconocer que la angustia no es una simple preocupación, es un estado de intranquilidad o de inquietud muy intensa causado específicamente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. Si con sinceridad nos damos cuenta que nos sentimos angustiados y que no hay paz en nuestro corazón, ¿cómo suple el Señor lo que nos falta? Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios viene a nuestras vidas cuando nos humillamos delante de Él, es decir, cuando reconocemos que no podemos ser autosuficientes, no podemos llevar una vida de autosuficiencia. Cuando reconocemos con humildad que tenemos temor, que nos sentimos preocupados y angustiados y ponemos nuestra angustia en la mano del Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Los versículos que cité anteriormente eran Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y en esta oportunidad leo Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si estás con ansiedad, eche esa ansiedad ante el Señor, porque Él tiene el cuidado de ti, tiene el cuidado de nosotros. La paz de Dios viene a nuestra vida cuando meditamos en la palabra del Señor, cuando nuestra mente persevera en la promesa de Dios con nosotros. Isaías 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Uno de los requisitos para experimentar la paz del Señor es perseverar, que nuestro pensamiento en nuestro Dios persevere. Hermanos, necesitamos pensar, meditar constantemente en todo lo que tiene que ver con Dios. En tercer lugar, lo que quiero compartir contigo es, si lo que nos falta es esperanza, Eclesiastés capítulo 2, versículo 20 dice: volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Muchos en este tiempo de pandemia y cuarentena están con el corazón desesperanzado. Pero, ¿qué es la desesperanza? ¿Cómo la identifico en mi corazón? La desesperanza es cuando llegamos a pensar que todo, absolutamente todo está perdido. Es decir, llegar a un punto donde se da por sentado que nada de lo que se haga puede cambiar las cosas. Muchas veces nos sentimos así, como si todo estuviera perdido. Y llegamos a tener desmotivación, llegamos a tener un vacío en nuestras vidas, un aburrimiento crónico. Pero si con sinceridad nos damos cuenta que nuestro corazón se ha llenado de desesperanza, ¿cómo suple el Señor lo que nos falta? Primeramente, tenemos que comprender que la esperanza, que es lo contrario a la desesperanza, viene
de una decisión que solamente nosotros podemos tomar. El Salmo 142:5 nos dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Es decir, que nosotros reconocemos que no podemos cambiar la situación, pero Dios sí puede. Y por eso decidimos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Muchas veces nos sentimos desesperanzados porque nuestra esperanza la hemos puesto en lo humano, en lo terrenal, y se nos vuelve difícil poner nuestra confianza y nuestra esperanza en lo que no vemos. Pero así tenemos que ser. Dios nos llena de esperanza cuando, aunque no lo veamos, decidimos confiar en Él. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperarlo con paciencia y confianza. Entonces, mis hermanos, debemos trabajar la paciencia y la confianza en el Señor para mantener nuestra esperanza firme en Él. Entonces, para concluir, Dios prueba y nos hace crecer en fe. Dios nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios mantiene nuestras vidas esperanzadas en Él. Dios te bendiga, mi amado hermano. Espero que este breve estudio bíblico haya servido a tu vida. Recuerda, Cristo nos ama y dio su vida por cada uno de nosotros, y Él no nos ha abandonado, y nuestra esperanza debe estar firme en Él. Dios te bendiga, te amo en el nombre del Señor Jesús.